Estoy en Mondragón, provincia de Guipúzcoa, y he venido hasta aquí, Ikerlan, para hablar con Xavier Iturbe, un investigador en tecnología neuromórfica, un tema que me llamó mucho la atención cuando estuve en Chip Nation, el congreso en el que estuve en Valencia, del que hice un vídeo que podéis encontrar en la descripción. Vamos a ver qué nos cuenta sobre qué es esto de la neuromórfica. Estamos en Ikerlan. Ikerlan es el centro tecnológico de referencia, diría, o por lo menos más grande que hay en la Corporación Mondragón. Nos dedicamos a hacer investigación básica, pero al mismo tiempo con cierto potencial de uso, vamos a decir, en el corto plazo por la industria, y después transferimos, ¿no?, los resultados de nuestra investigación no solo a empresas del grupo Mondragón, sino también a empresas en la cercanía, en España e incluso en Europa. Dentro de Ikerlan está el proyecto que coordina Xavi, llamado Nimble AI, que consiste en un procesador de visión 3D basado en la tecnología neuromórfica. Pero, ¿qué es exactamente este nuevo paradigma de la electrónica? La tecnología neuromórfica nació en 1992 cuando Misha Mahowal, neurocientífica computacional estadounidense, presentó su tesis doctoral dirigida por Carver Mead sobre la primera retina de silicio, inspirándose en una retina humana, una máquina de procesamiento paralelo masivo que consume muy poca energía. Al crear un sistema en silicio inspirado en las neuronas, Mahowal sentó las bases de la neuromórfica, consiguiendo dos objetivos. Por una parte, esta tecnología te permite comprobar hipótesis sobre el funcionamiento del cerebro gracias a la neurociencia computacional. Por otra, contribuyes a una nueva forma de hacer microelectrónica e informática, donde se crean sistemas colectivos en tiempo real diseñados para realizar computaciones específicas. Es por eso que la tecnología neuromórfica cambia el paradigma respecto a la electrónica convencional. La electrónica neuromórfica se podría a su vez dividir en muchos diferentes aspectos, ¿no? En líneas generales, la mayor diferencia es que la electrónica convencional procesa datos de sensores, tal y como lo entiendo yo, procesa datos de sensores que no implican la captura de la información en el tiempo. Es decir, viene la información en un momento dado y procesas esa información de ese momento que has conseguido capturar la información. En cambio, en la tecnología neuromórfica lo que haces es procesar la evolución de la información en el tiempo. Y la información que te está llegando ya de por sí codifica los momentos en los que ha ocurrido cada uno de los eventos, ¿no?, que has conseguido capturar de tu entorno. Entonces eso, que a simple vista parece una diferencia mínima, la diferencia es brutal en cuanto a las estructuras de computación, en cuanto a los tipos de algoritmos que se pueden aplicar. Cambia las cosas, es disruptiva, ¿no?, con sus ventajas y desventajas. Pensar que están intentando imitar la forma en que funcionan las neuronas lleva inevitablemente a una pregunta. ¿Funcionamos mejor que nuestras invenciones? Empezamos a crear chips en 1958, cuando Jack Kilby creó un oscilador de fase analógico para Texas Instruments, el primer prototipo de chip de la historia. Y solo 2 años después, el equipo liderado por Jay Last en Fairchild Semiconductor creó el primero digital. Inventamos máquinas cada vez más potentes para hacer cálculos y resolver los grandes enigmas del universo, que por otra parte, hacerlo de cabeza a nosotros nos llevaría mucho tiempo. Pero hay cosas que a nuestros cerebros se les da mejor que a los artificiales. Si evitáramos la cuestión de las emociones y la creatividad, ¿en qué somos mejores los sistemas nerviosos biológicos frente a los sistemas electrónicos? Lo primero que diría es que los sistemas biológicos somos el resultado de millones de años de evolución. Y además millones de años de evolución con unos constraints muy determinados, que es que no podemos crecer, ¿no? El sistema de procesamiento que tenemos no puede ser gigantesco, tiene que entrar en la escala del resto de nuestra anatomía, tiene que consumir una energía que sea sostenible, es decir, que podamos alimentarnos en un día para poder mantener este sistema en operación. Y esas restricciones pues, son las que han llevado al tipo de procesamiento biológico que ocurre en nuestro sistema nervioso. Que entrando más en detalle, yo diría que la mayor diferencia que existe entre otros sistemas de procesamiento habitualmente utilizados hasta ahora y los neuromórficos, lo primero es en el tipo de codificación que emplean de la información del entorno que capturamos. Es decir, en el caso del neuromórfico codificamos la información
en spikes, en pequeños pulsos, que por sí mismo no son un valor, sino que simplemente es un marker, ¿no?, en el espacio-tiempo que dice en este momento, en este lugar, hemos detectado algo. Y el sistema procesante neuromórfico lo que hace es dar sentido a todo ese conjunto de spikes que vienen codificando el espacio-tiempo para a partir de ahí interpretar qué está ocurriendo. Que es lo mismo que ocurre con nuestros ojos, nuestro cerebro, ¿no? Yo ahora mismo estoy viendo, bueno, yo no me doy cuenta de cómo veo, pero realmente la información de mi alrededor está siendo codificada en pequeños pulsos en la retina que se envían al cerebro y el cerebro lo da sentido a, a esos pulsos que van llegando en el espacio-tiempo, ¿no? Por supuesto no estoy hablando aquí de procesos más complejos, ¿no?, como cognitivos o dar sentido a lo que veo en un contexto, ¿cómo decirlo?, de conocimiento del medio en el que estoy. Eso es algo demasiado complejo que hoy por hoy diría que no estamos ahí, ¿no?, en el mundo neuromórfico. Y esa forma de funcionar nuestro cerebro es lo que imitan los chips neuromórficos, que solo se registra señal cuando hay un evento, un spike. De esta forma se construyen las cámaras con DVS, las de Dynamic Vision Sensors. En el proyecto Nimble AI, dentro de Ikerlan, están creando el procesador Vegi, basado en cómo nuestros ojos perciben el mundo. Pero además de eso, la mayoría de los chips de computación tradicionales funcionan por un reloj global que marca el ritmo al que se tienen que realizar las operaciones. Sin embargo, la actividad cerebral no tiene un reloj y las neuronas son asíncronas. Cuando una neurona se comunica con otra, lo hace mediante un proceso químico eléctrico. Sería largo de explicar aquí, pero en esencia, las neuronas se pueden modelar mediante el modelo integra y dispara, que usan los diseñadores de neuromórfica. Una neurona recibe cientos o miles de potenciales que se suman en espacio y tiempo. Unos son excitatorios y despolarizan la membrana de la neurona y otros son inhibitorios y la polarizan. Si la suma neta supera el umbral del llamado potencial de acción, la neurona se dispara generando un spike. Esta señal se propaga por el axón de la neurona hasta la siguiente a través de la sinapsis. Hacer que la tecnología neuromórfica sea lo más accesible posible al grueso de los usuarios que hay hoy en día, principalmente de las industrias, en donde los tipos de algoritmos que se emplean no son neuromórficos, son redes convolucionales, otro tipo de inteligencia artificial o incluso algoritmos de computer vision que no tienen por qué ser neuromórficos. Entonces nuestra orientación es extraer las bondades o explotar las bondades que este tipo de tecnología neuromórfica, especialmente de sensores de DVS, nos aportan, pero convertirlo a estructuras de datos que sean consumibles por este otro tipo del grueso de los usuarios a los que nos dirigimos. El sensor entrega una nube de eventos en el espacio y en el tiempo. Nosotros trabajamos sobre esta nube de eventos a través de Vegi y convertimos estos eventos que llegan en 2D, en 2 dimensiones visuales, en 3 dimensiones. Es decir, lo que hacemos es calculamos la profundidad de la escena visual a partir de estos eventos en 2 dimensiones y calculamos también el flujo de lo que se llama flujo óptico, que es el movimiento de los objetos que estamos viendo en esa escena visual, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Como decía antes, como nuestro objetivo es que esta información sea consumible por usuarios que no utilizan algoritmos neuromórficos, en una etapa última transformamos esta información en eventos en información en frames, vamos a llamar, y por tanto es accesible por estos usuarios. En un hipotético futuro en el que toda la cadena neuromórfica se completa de acuerdo al sueño de los investigadores neuromórficos y podemos ir por eventos desde el sensor hasta el actuador, lo que haríamos es no hacer esa última transformación y simplemente entregar esos eventos con los que trabaja Vegi internamente. Pero no solo de retinas de silicio estamos hablando. La neuromórfica va más allá y no hace falta cruzar las fronteras. La Universidad de Sevilla, por ejemplo, creó un NAS, un sensor auditivo neuromórfico que imita la cóclea, y combinado con un emisor de sonido se puede crear un sonar para ecolocación. También el Instituto de Microelectrónica de Barcelona creó otro tipo de sensor, el DES, un sensor electroquímico dinámico. Este permite reducir ruido de fondo en microsensores bioquímicos y detectar sustancias específicas en entornos acuosos en procesos industriales.
Y es que los sensores neuromórficos tendrían y tienen su utilidad en robótica, medicina, transporte, vigilancia, espacio, agricultura y automatización de fábricas. Nosotros tenemos 2 patentes en solicitud, que son básicamente relacionadas con los algoritmos que implementa BEGI en este caso, relacionadas con el filtrado de eventos y relacionadas con el cálculo del optical flow, del flujo óptico que decía antes. Estamos en preparación de una más, relacionada con el cálculo de profundidad. Y de CSIC sé que tiene por lo menos una, solamente alguna más patente tendrá, sobre la implementación de este sensor, ¿no? Foveado que decía antes. Y cuando estás creando algo nuevo, es porque alguien quiere comprártelo. No son pocas las empresas que han puesto sus ojos en esta nueva tecnología. ¿Y qué me puedes contar sobre qué empresas están adquiriendo o ya están implementando neuromórfica en España? Tenemos, diría, 2 tipos de empresas, las que son puramente tecnológicas, que su producto es tecnología, y las que son usuarias de tecnología, que su producto pues, son productos industriales o lo que fuera. En las que son, como te decía, neuromórficas, y por supuesto voy a dar una serie de nombres que no es exhaustiva, simplemente son los que me vienen a la cabeza ahora y no quiero aquí crear ningún tipo de problema, ¿no? De por qué digo uno y no otro, simplemente los que soy consciente o me vienen a la cabeza. Imasenic en Barcelona tiene un interés genuino en la tecnología neuromórfica, es una empresa que hace sensores y quiere pasarse a la tecnología de VS en este caso. Envision en Barcelona también sé que está apostando por tecnología neuromórfica, no sé exactamente cuál es su aproximación a ella. Y luego sé que hay otras empresas como NIT en Madrid, que a través de CSIC Barcelona no puramente han hecho un sensor neuromórfico, pero sí que aplican conceptos neuromórficos para ganar en velocidad de sensado, ¿no? Un sensor en este caso de infrarrojos. En cuanto a usuarios de tecnología, en mi experiencia, de nuevo, puedo destacar que sobre todo startups, pues el Irisbon, un caso a mencionar, ¿no? De eye tracking aquí en Euskadi, tiene interés en este tipo de tecnologías por motivos obvios, en este caso por eficiencia energética, teniendo en cuenta que lo que quieres hacer es algo que apenas consuma y ocupa espacio, ¿no? Porque estás traqueando un ojo. Es muy bien recibida por empresas del sector aeroespacial, sobre todo en Madrid, ¿no? Que es donde se concentran muchas de ellas. La gente de robótica, en general, también tiene bastante interés en tecnología neuromórfica, que me va a la cabeza ahora mismo el grupo ESIA, PAL Robotics en Barcelona, Ficosa tiene un interés bastante genuino también en neuromórfico, en Visión en este caso también. En las empresas industriales, yo en mi experiencia, suelen ser más conservadoras en cuanto a qué da de sí la tecnología neuromórfica, y diría que hoy por hoy no tienen desarrollos, que yo sea consciente al menos, desarrollos en marcha, ¿no? Es más, pues en nuestro caso, por ejemplo, a través nuestro, nosotros, como te decía al principio, el fin de Ikerlan es investigar en tecnologías que luego puedan ser transferidas a industria, y su aproximación es más a través nuestro, no directamente de ellos. Como ha dicho Xavi, una de las empresas interesadas en adquirir esta tecnología es Irisbon, situada en San Sebastián. Me pasé por sus oficinas para hablar con Óscar Berreteaga, responsable de calidad y cumplimiento regulatorio, para que me contara qué están haciendo y por qué quieren neuromórfica para sus dispositivos. Dime, Óscar, ¿qué hacéis en Irisbon? Nos dedicamos a la comunicación aumentativa alternativa y para ello desarrollamos soluciones para nuestros usuarios finales que están basados en comunicadores que utilizan un seguidor ocular. Nosotros lo que realmente desarrollamos son seguidores oculares o eye trackers en inglés, que luego se conectan, se integran con un software de comunicación que permite a nuestros usuarios finales desarrollar su comunicación en aquellos casos en los que por diversos motivos, por condiciones de nacimiento o condiciones adquiridas, no pueden comunicarse por las vías habituales, ya sea mediante el habla o mediante la escritura. Entonces nosotros les facilitamos una forma de controlar el ordenador o su tablet mediante este seguidor ocular, que se convierte en una especie de ratón dirigido por la mirada. ¿Cuál es la intención para Irisbon de implementar la neuromórfica? Vale, la tecnología neuromórfica, para nosotros
es una de las posibles tecnologías futuras que podríamos integrar en nuestros productos, porque actualmente digamos que la solución se basa en una captura continua de imágenes a través de las cuales nosotros somos capaces de estimar la dirección o hacia dónde está mirando nuestra persona usuaria. Entonces eso conlleva un procesamiento continuo bastante costoso computacionalmente, que la computación, bueno, que la tecnología neuromórfica aliviaría bastante, basándonos en el principio de comunicación de única y exclusivamente de los cambios que ha habido con respecto a la imagen anterior. Y eso es la que, digamos, la principal característica que nos anima a pensar que la tecnología neuromórfica podría ser algo que facilitaría, digamos, ese procesamiento, simplemente fijándonos en aquellos píxeles que han cambiado con respecto a la imagen anterior, pues ya tendríamos mucho hecho, porque ahora mismo eso lo tenemos que determinar pues haciendo, aplicando algoritmos que detectan la situación de determinadas marcas, que se consiguen a través del reflejo de cierta iluminación infrarroja. Bueno, todo eso se vería muy aliviado con la computación neuromórfica si además se dan otras circunstancias también. Lo que Iris Bond está creando es una herramienta que permita a personas que tienen dificultades para comunicarse verbalmente o por escrito, hacerlo solo con la mirada. Alineada con los objetos de desarrollo sostenible de salud y bienestar, educación de calidad y reducción de las desigualdades, Iris Bond cree que poder comunicarse y ser comprendidos es un derecho que deberíamos tener todos los seres humanos. Y me han convencido de ello. ¿Cómo expresarías tus deseos, tus emociones o tus ideas si tuvieras movilidad reducida en las manos o no pudieras hablar con claridad? Con Iru esto es posible. Es una barrita que se sitúa debajo de una tablet conectada al puerto USB de esta. En su interior hay varios LEDs infrarrojos que emiten luz que rebota en tus retinas y vuelve reflejada a los fototransistores que están en su interior. De hecho, su funcionamiento es muy similar al del mando de la Wii. Aquella barra que ponía sobre la tele no era lo que llamábamos el sensor. Más bien este se encontraba en el mando y transmitía después los datos de posición respecto a cada LED de forma inalámbrica. Solo que en el caso de Iru, los datos son por reflexión de luz. Podemos empezar con un software de comunicación y por ejemplo de esta manera algún niño puede decir que quiere agua. Al final puedo acceder a todas las aplicaciones que hay en iPad. Podemos por ejemplo ir a Safari. Podemos ir a nuestra página web. Desplazar en la página web. Más abajo. Para una persona como yo que no lo había probado nunca, es una experiencia divertida pero complicada. Cuando se hace el proceso de calibración, Iru está midiendo dónde están tus pupilas y cómo éstas cambian de ángulo respecto a él. Por lo tanto, si mueves la cabeza mucho, será difícil que el eye tracker pueda saber con certeza dónde estás mirando. Además, al principio es inevitable mover mucho la mirada, especialmente cuando estás escribiendo en un teclado, puesto que no estamos acostumbrados a hacer un control preciso de nuestros ojos y acabamos haciendo casi como Marujita Díaz. Si retienes la mirada más de un pequeño lapso de tiempo sobre una tecla, el sistema detecta enseguida que quieres presionarla. Esto es una ventaja cuando te lo manejas muy bien para ahorrar tiempo, pero hasta que consigues pillarle el truco, se vuelve casi misión imposible. Pero el tiempo hace la práctica y estoy seguro de que le hará la vida más fácil a mucha gente. Además de escribir, también jugué a un juego que consistía en explotar el mayor número de globos con la mirada en un tiempo determinado. En cuanto a dónde vamos en neuromórfico, pues bueno, lo he dicho anteriormente, ¿no? El objetivo sería hacer por eventos desde el sensor
la percepción basada en ese sensor, en los datos del sensor, la toma de decisiones y el actuador. Es decir, que end-to-end, de sensor a actuador, todo el proceso sea neuromórfico. Yo diría que es bastante ambicioso. Es verdad que las perspectivas que hay de crecimiento de la tecnología neuromórfica y de adopción son muy grandes. Y de hecho aquí igual sí que me gustaría resaltar que por los motivos que sea quantum está en la lista de todo el mundo habla de quantum, pero la realidad es que el neuromórfico creo que tiene un potencial similar, ¿no? Y sobre todo con más, diría mi opinión, siempre dando mi opinión, con más probabilidad de realmente de implantación en la vida real, porque no trata, o sea, trata de elementos disruptivos, pero a diferentes niveles. Es decir, puedes ir desde lo más disruptivo extremo a algo que es disruptivo, pero utilizando tecnología que hoy en día ya se está utilizando, ¿no? CMOS, por ejemplo, como es el caso de DVS, o procesadores que no sean analógicos, utilizan tecnología ya comercial a nivel de silicio, ¿no? Entonces, por eso creo que tienen más capacidad de penetración en el corto plazo que otro tipo de tecnologías que rompen la forma de funcionar, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Aquí igual, para terminar, también una última mención a cuál es nuestra aproximación, porque, como he dicho antes, nuestro objetivo es hacer tecnología transferible en un tiempo lo más corto posible, y es la razón de por qué estamos adoptando la postura que estamos adoptando. Creemos que los sensores, como he dicho antes, ya tienen un espacio en el mundo comercial, están siendo utilizados por empresas, y los procesadores es lo que está costando más, ¿no? Que lleguen a ser utilizados por empresas. ¿Por qué? Pues bueno, fundamentalmente porque no solamente es el procesador más el modelo de computación o algoritmo que ejecutan estos procesadores. Y eso impacta directamente a la gente que hace software, a la gente que hace aplicaciones, que normalmente suelen ser más tendentes a continuar con lo que conocen, ¿no? Todavía ese salto no se ha conseguido dar. Toolchain también juega un papel imprescindible, ¿no? en cómo mapear un algoritmo a un procesador, en este caso por eventos, que sea neuromórfico, y no está tan establecido. Hay dudas, hay algoritmos de aprendizaje que no están tan estabilizados y tan demostrados como para algoritmos tradicionales, más tradicionales de ahí. Entonces ahí hay un gap importante a día de hoy. Pues nosotros, nuestra orientación lo que está haciendo es hacer que los sensores neuromórficos entreguen datos con las virtudes que estos sensores dan, pero que sean utilizables por los algoritmos y procesadores que hoy en día se están utilizando en la industria. Esto no es tan ambicioso, tan idealizado como podría ser el mundo neuromórfico en su máximo esplendor, pero sin embargo, contrastado por diferentes empresas, creemos que es una primera entrada, ¿no?, de la tecnología neuromórfica en el uso industrial. Y a partir de aquí, pues esperamos también contribuir a desarrollar todo ese ecosistema neuromórfico lo mejor posible, porque es realmente nuestro objetivo también. Cuanto la tecnología neuromórfica esté más establecida en el sector industrial, nosotros también podremos hacer cosas más elaboradas, más interesantes, siempre, como digo, con ese objetivo de hacer tecnología aplicable en un tiempo, vamos a decir, acotado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Sin duda, lo que nació de una estudiante de doctorado en 1992 ha abierto una nueva forma de diseñar componentes electrónicos basados en lo que la evolución ha hecho posible en la biología. Desafortunadamente, Misha Mahowal se quitó la vida 4 años después, dejándonos con 33 años, pero con un legado que revolucionará la forma de hacer electrónica. De hecho, anualmente se conceden los premios Mahowal-Mead a la ingeniería neuromórfica desde 2016. Y en el próximo vídeo hablaremos sobre azar con la serie Numbers. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a like, compartirlo y suscribiros. Nos vemos pronto. Agur.